Hace 2 años, exactamente 2, México comenzaba a tomar conciencia de lo que se le venía encima, de lo que se nos venía encima. Una pandemia devastadora. Una pandemia que en las cifras reconocidas por las autoridades se llevó a casi 500,000 de mexicanos. Pues bien, esta noche, viernes 4 de marzo de 2022, con esa imagen se podrá decir que la pandemia en México, la pandemia al menos como la hemos vivido, quedó atrás. Llegó el día en que todo México está en verde. Queda ahí el paréntesis en el centro, el paréntesis en amarillo de Querétaro, pero esta noche se puede afirmar que la pesadilla, la tragedia, la desgracia quedó atrás, al menos como la conocimos. México está en verde. México puede comenzar, ahora sí de lleno, su regreso. Ojalá así sea. Buenas noches, veremos en un momento qué restricciones se levantarán plenamente a partir de lunes, pero antes, la gran historia. El ejército ruso controla ya la planta nuclear más grande de Europa. No hubo hoy cese al fuego. Los ucranios resisten, pero ¿cuántos días más podrán hacerlo? Luego del ataque con artillería a uno de sus edificios administrativos, la bomba de tiempo llamada Zaporilla parece estar desactivada. El ejército ruso controla desde hoy la planta nuclear ubicada al sur de Ucrania. Desactivada, pero ¿por cuánto tiempo? Las fuerzas locales aún controlan la ribera norte del río Dnieper. Desde ese punto, vigilan las instalaciones de las que esta mañana salía vapor, señal de que la central está trabajando. Pero la niebla y los 6 kilómetros que separan una orilla de otra impiden darse una idea clara de los daños a la instalación. Los cañones se acercaron peligrosamente a estos reactores, a esa categoría de conflicto que pone nerviosa a la humanidad: guerra nuclear. Tomada la central nuclear más grande de Europa, el avance voraz de las fuerzas rusas tiene una misma dirección: Kiev. Y en el camino hacia lo que puede ser la ofensiva final, los invasores encuentran resistencias que nadie en Moscú había calculado. Y si las esperaban, y aún así las enfrentaron, su tentación por la guerra es infinita. En ese camino a Kiev está Gostomel. La épica hablará de la batalla o la defensa de Gostomel. Y a medio centenar de soldados muertos al pie de tanquetas aún calientes, los llamará héroes o guerreros. Ya habrá tiempo para eso. La guerra en este momento solo conoce de devastación. Съемочная группа сейчас работает на аэродроме Гостомель. Отсюда до Киева чуть больше 20 километров. De disparos por todos lados y en contra de todos. A Gostomel le sucedió lo mismo que a otros pueblos en la desafortunada ruta hacia Kiev, como Bucha o Bordyanka. El diablo pasó de visita y dejó su terror regado. Y si en la mayor parte de Ucrania morir es fácil, en Kiev lo difícil es hacer vida. Se trata de una ciudad vacía o de calles en silencio que rompen 2 osados corredores con su mascota. Las columnas de humo coronan su horizonte, pero ya no se escuchan las alarmas, no hoy. El día se aprovecha para colocar bloques de concreto que seguramente servirán de barricadas
y para grabar de cerca, muy de cerca, los restos de un misil crucero ruso que fue tumbado por las defensas aéreas de la ciudad. ¿Cuánto van a aguantar estas defensas? La pregunta se acerca cada vez más a su respuesta definitiva. Це просто геноцид України, українського народу, української землі. Це просто жахливо. ¿Cuánto tiempo más resistirán los ucranios? La ONU calcula que son ya 1.200.000 personas desplazadas por la guerra en Ucrania. Más de 500.000 son menores, de acuerdo con la UNICEF. Esta mañana el canciller Marcelo Ebrard condenó de nuevo la invasión, criticó el uso de la fuerza y explicó la postura de México ante la aplicación de sanciones a Rusia. México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país. México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales que en su caso aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU. Ha sido la postura histórica de nuestro país. En eso no hay ninguna ambigüedad. Es una línea histórica. Al presidente López Obrador le preguntaron sobre la carta que mandó al Senado el Parlamento de Ucrania, donde los diputados ucranios le piden a México que les manden armas para enfrentar a los rusos. El presidente López Obrador fue tajante en su respuesta. Nosotros no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas, protección y ayuda humanitaria a todos. Nosotros somos del partido de la fraternidad universal, que va más allá de fronteras. No hay sorpresa en estas palabras ni del canciller Marcelo Ebrard. México sancionará, sí, los organismos internacionales a los que pertenece México sancionan a Rusia, pero no de manera unilateral. Y México, lo adelantamos anoche, pues en modo alguno enviará armas a los ucranios. Vamos a ver esto. Un equipo de la cadena británica Sky News, fue atacado. Esto fue a unos 30 kilómetros de Kiev. Se dirigían a la ciudad de Bucha y fueron emboscados así. The government has warned for days of Russian saboteurs who've infiltrated the country to bring terror. Death squads who are attacking civilians in their cars as they flee. They do exist, as we found out. Oh, that's a tyre, isn't it? Oh, that's a bullet. That was a bullet. Sorry? No, it wasn't a bullet. It wasn't. Something blew up under us. Something went bang. Okay. Oh, there's a big hole. Okay. Oh, Whoa! okay. Whoa! Wait. Whoa! Whoa! What? Whoa! 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 Stop! Wait, everyone! We think it's a Ukrainian checkpoint and a mistake, so we identify ourselves. British journalists! 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 Journalista! Somehow we have to get out of this, but the rounds keep coming. It's a professional ambush. The bullets just don't miss. Whoa! Where can we go? Shall I crawl? Can we crawl down the embankment? Andre! Whoa! Whoa! No! Stop! Stop! Journalist! I'm hit, but escape the car, and with producer Dominic Van Heerden, we make our way down the embankment. Where are... Camera operator Richie Mockler has taken 2 rounds to his body armour, but is still stuck in the car.
He runs for it in a hail of bullets. Here, guys. Stuart, go on. Stuart, I'm rolling. The five of us have made it out of the car, down the embankment, and we just can't believe we're alive. Let's go through there, behind that wall. Go on in. We run into a warehouse unit looking for cover. Go. 3 caretakers beckon us inside. We know any rescue will take hours. We're stuck, fighting outside. We've no idea what's going on. After a mammoth logistical effort, we were rescued by the local police. We were lucky, but thousands of Ukrainians are not. Pues tuvieron suerte los periodistas británicos, los periodistas de Sky News. La guerra. Hasta el momento son más de 1.100 las sanciones que se han impuesto a Rusia, de acuerdo con la organización Correctiv, que está haciendo esta medición. Y mientras el mundo impone sanciones a Rusia, el gobierno ruso responde y también aplica las suyas. Son restricciones enfocadas a limitar la información que sale o entra al país. Este viernes el Parlamento ruso aprobó una ley que castigará hasta con 15 años de cárcel cualquier afirmación sobre la guerra con Ucrania que el gobierno califique como desinformación o falsedad. En primer lugar, no podrán usarse en ningún momento los conceptos de guerra o invasión. Deberá ser catalogada como operativo militar especial. Quien, de acuerdo con las autoridades rusas, desacredite en público a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, recibirá un castigo de 3 años de cárcel y 2.400 euros de multa, ya sean profesionales de la información o ciudadanos. Pero esta sanción irá incrementando si la información tiene lo que consideran consecuencias graves para los militares o el desarrollo del operativo militar especial. También aumentará si la difunde un funcionario o si se apoya a las sanciones hacia Rusia. A esta ley se suma el bloqueo a las señales de medios occidentales. A partir de hoy, quien intente ingresar a portales de medios como la BBC, Voice of America o Radio Liberty, encontrará una leyenda que dice: acceso bloqueado. La dirección web forma parte del registro de sitios de información cuya difusión está prohibida en la Federación de Rusia. Esto se ha aplicado también a medios rusos independientes. Además, el organismo regulador de comunicaciones en Rusia anuncia el bloqueo en todo el país a Twitter y Facebook, asegurando que es una respuesta a la censura que estas plataformas han aplicado a medios rusos. Y los medios occidentales, sobre todo los estadounidenses, respondieron. CNN informó que dejará de transmitir en Rusia, que van a seguir evaluando la situación para definir su futuro en ese país. La BBC inglesa informó que suspende el trabajo de sus periodistas en Rusia. La decisión la toma para no ponerlos en peligro. Bloomberg informó también que detendrá de manera temporal el trabajo de sus periodistas en Rusia y así las cosas. Vamos a regresar con más sobre la guerra. Anoche presentamos estas imágenes de edificios del gobierno de la Ciudad de México en el centro, en el Zócalo, iluminados en azul y lo que a la distancia parecía amarillo. Nos quedamos con la duda de si era una manifestación simbólica de apoyo a Ucrania, algo que nos parecía raro, que el gobierno de la Ciudad de México tomara esa decisión. Hoy temprano, el gobierno de la ciudad nos explicó que la ciudad tiene un calendario de iluminación de edificios para conmemorar fechas diversas y anoche los edificios estaban iluminados de azul por el Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora hoy. Bueno, y dicen que nos equivocamos, que ese amarillo no es amarillo, que era blanco. Entonces anoche el Zócalo no fue azul, amarillo de Ucrania, sino fue blanco, aunque parezca amarillo, y azul. Esta noche así luce el Zócalo, esas son de ahora, ya quitaron los colores para que no haya ninguna duda. Donde sí se pintaron de azul y amarillo en referencia a Ucrania fue en Nuevo León.
Las autoridades del gobierno de Samuel García informaron anoche que, como muestra de solidaridad, el Palacio de Gobierno se iluminaría, se pintaría con los colores de Ucrania. Vimos las amenazas a los periodistas en Rusia, el ataque a unos periodistas ingleses en Ucrania. Vamos de regreso a México. Esta tarde, hoy, fue asesinado, y lo tenemos que contar como periodista, fue asesinado un periodista más en México. Juan Carlos Muñiz trabajaba como reportero en Testigo Minero, un portal de noticias en Zacatecas. Juan Carlos Muñiz cubría eventos policíacos. La gente lo conocía también como el TX, pues además de ser reportero trabajaba como taxista en Fresnillo. El cuerpo de Juan Carlos fue encontrado con disparos dentro de su taxi, esto en un fraccionamiento de nombre Los Olivos. Al lugar solo llegó una grúa que se llevó el auto con el cuerpo del periodista. Además de ser periodista y taxista, Juan Carlos Muñiz se desempeñó como bombero de la Unidad Municipal de Protección Civil de Fresnillo. El portavoz de la presidencia, Jesús Ramírez, de la Presidencia de la República, tuiteó: condenamos el asesinato del periodista Juan Carlos Muñiz del portal Testigo Minero ocurrido esta tarde en Fresnillo. Se investigará a fondo el crimen, no habrá impunidad, nuestro más sentido pésame. En fin, a Juan Carlos también lo conocían como Rigoberto o Rigo. Usaba ese seudónimo para tratar de pasar inadvertido debido a los temas que tocaba en este portal, en Testigo Minero. El portal es de información de Zacatecas, enfocada en la zona de Fresnillo, en la violentísima zona de Fresnillo. Juan Carlos hacía transmisiones en vivo de notas rojas en las redes sociales, la gente lo conocía. Este fue uno de sus reportes de hace unas semanas. Vemos que por aquí va pasando la unidad de la Policía Estatal. Buenas noches, usuarios de las redes sociales. Situación de riesgo. En tanto, en la avenida Huicot como en la avenida Olivo hay varias personas lesionadas por proyectiles de arma de fuego. Sexto periodista asesinado en México en lo que va del 2022. Y estamos a 4 de marzo. El gobernador de Zacatecas, David Monreal, tuiteó: condeno el acto en el que fue privado de la vida la tarde de hoy en Fresnillo Juan Carlos Muñiz. Expresamos nuestra solidaridad a sus familiares y amigos. La Fiscalía de Zacatecas destacó que investiga este caso con el protocolo, etcétera, etcétera, etcétera. 6 periodistas han sido asesinados este año. Por cierto, periodistas de Zacatecas ya anunciaron una marcha, la van a hacer mañana a las 7 de la noche, pues para exigir justicia por este asesinato. La marcha será en la Plaza de Armas de la capital y justo en medio de estos ataques, mañana se va a llevar a cabo el primer Encuentro Nacional de Periodistas de México. Va a tener lugar en San Cristóbal de las Casas, en la Universidad de Chiapas. Van a participar organizaciones como Reporteros Sin Frontera, el Comité de Protección para Periodistas. Va a haber supuestamente representantes del gobierno federal. Ojalá salga una buena propuesta de este encuentro de periodistas. Mucha suerte mañana allá en San Cristóbal de las Casas. El martes será la audiencia del hasta ahora único detenido por el feminicidio de Anaí Michelle Tadeo, la modelo veracruzana que fue encontrada muerta la semana pasada en la carretera Picacho-Ajusco. El imputado, y aquí el nombre es importante porque hubo una cierta confusión hace 2 días, el imputado se llama Miguel Oliver García Gómez. Repito, Miguel Oliver García Gómez, según consta en la orden de cateo girada por un juez de control para que los agentes de la Fiscalía de Justicia capitalina hicieran los peritajes en el penthouse donde vive, en la colonia Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez. Este hombre, Miguel Oliver García Gómez, está preso en el reclusorio Oriente. Bueno, el martes se define su situación legal. Se va a cumplir una semana de los hechos violentos en San José de Gracia, en Michoacán, límites de Jalisco. Se va la semana. ¿Y qué pasó? ¿Quién está detenido? Nada, de nada, de nada. Tras lo que podría ser la mayor masacre en lo que va del año en México,
perpetrada el domingo pasado en San José de Gracia, Michoacán, nada ha pasado. No hay cuerpos, no hay detenidos, no hay funcionarios cesados. Las personas en el pueblo poco o nada dicen. Al final, de los 10 o 17 muertos, solo uno era de aquí, Alejandro, alias el Pelón, el hombre que velaba a su madre cuando fue extraído del sitio y luego fusilado o ejecutado por un ex socio y enemigo del mismo lugar, el Viejón. Ayer, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya fue a San José de Gracia, pero tanto en su gobierno como en el pueblo parece que nada pasó, que nada pasa. Nada, de nada, de nada, de nada, allá en Michoacán. Kimberly, buenas noches. No nos sorprende, Ciro. Buenas noches. Faltan 4 días para esta gran manifestación por el Día Internacional de la Mujer el próximo martes, pero hoy un grupo de feministas bloqueó Avenida Hidalgo y Eje Central a la altura del Teatro Hidalgo. Hubo un pequeño enfrentamiento con la policía que derivó en gritos y jaloneos. Por cierto, policías capitalinos continuaron hoy colocando vallas en monumentos y comercios para protegerlos de eventuales actos vandálicos en las protestas del próximo martes. Así es como se veía esta noche el Paseo de la Reforma y Avenida Juárez. Vallas en el Ángel de la Independencia, en el Hemiciclo Juárez, en el Palacio de Bellas Artes. Todavía no colocan las que van a proteger Palacio Nacional. Y ya veíamos al inicio del programa un país prácticamente en verde con el mínimo riesgo por COVID. Con esto, la Ciudad de México anunció que ya está lista para regresar a la normalidad. Vamos a ver cómo es esa normalidad. Ya estamos en semáforo verde. Eso significa que se abren todas las actividades, todas, sin restricciones. A partir del lunes, y por al menos 2 semanas, la Ciudad de México regresará al semáforo verde. ¿Qué significa esto? El gobierno de la Ciudad de México hará un llamado a la SEP y a las instituciones educativas para que todos los alumnos regresen a las aulas a tomar clases de manera normal, sin horarios escalonados ni grupos reducidos. El semáforo verde en la Ciudad de México también será el fin del home office. Los empleados de instituciones públicas regresarán en su totalidad a las actividades presenciales y se hará un llamado para que las instituciones privadas hagan lo mismo cuando lo consideren oportuno. Todas las actividades económicas y de servicio podrán regresar a sus condiciones prepandemia, incluyendo antros, salones de fiesta y eventos en lugares cerrados, sin restricciones de aforo ni de horario. Deberán conservar medidas como el gel antibacterial, toma de temperatura y sana distancia. ¿Qué pasará con el cubrebocas? El gobierno de la Ciudad de México sigue recomendando su uso, pero mantiene la postura de no hacerlo obligatorio y espera que pronto ya no sea necesario. ¿Pero estaremos cerca como en otras ciudades donde ya lo están dejando de usar? Pues ojalá, a ver la Secretaría de Salud en su consejo ya que nos informe. Esto se da gracias en gran medida a las vacunas. Y hablando de vacunas, el gobierno de la Ciudad de México anunció campaña de vacunación para rezagados. Pueden acudir miércoles, jueves y viernes a la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva o al Censis de la Marina. Vamos a ver rápidamente las cifras de coronavirus que siguen disminuyendo. En lo que se refiere a contagios, ahora sí ya se registraron menos de 10,000 en las últimas 24 horas. Además, la Secretaría de Salud registró 308 muertes por coronavirus también en las últimas 24 horas. Sumamos las cifras de la Secretaría de Salud, del Registro Civil, y vemos en la pantalla las cifras de muertes. Casi 500,000 en 2 años. Así es, casi pero 500,000. Casi 2 años después, a lo mejor se acaba el cubrebocas. Esperemos que así sea.
El balance del día de la guerra. Pascal, buenas noches desde Leópolis, en Ucrania. Hola Ciro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Duró poco la esperanza de un cese de hostilidades. Se había anunciado el jueves, luego de las negociaciones entre las delegaciones de Ucrania y de Rusia, que vendría un alto al fuego, vendría también la creación de corredores humanitarios para sacar de la zona de conflicto a miles y miles de ucranianos que están atrapados, pero nada de esto se concretó. Por un lado, siguieron los bombardeos rusos contra ciudades como Chernígov en el norte o Mariupol y Gerson en el sur. De hecho, en Mariupol se está gestando una tragedia humanitaria. Escenas, las pocas que llegan desde ahí, y la versión del alcalde de la ciudad indican que hay cientos de miles de personas que todavía están en peligro porque se encuentran atrapadas, no han podido salir de ahí. El tren que viajaba desde Mariupol pues tuvo que cortar la comunicación con otras partes de Ucrania porque la estación del tren fue bombardeada, y ahora hay miles y miles de personas, como te digo, sin electricidad, sin gas, sin agua, sin calefacción, prácticamente sin comunicación celular. Y conocemos algunas versiones que han podido salir de esa ciudad de la gente que tiene pues tal frío que sale a la calle a hacer fogatas, y muchas de ellas han sido blanco de explosiones, de los tiros de artillería que Rusia continúa haciendo en contra de la ciudad de Mariupol en la costa del mar de Azov. Eso es lo que está pasando en los combates. Además, hay que decir que pues la tragedia que estuvo a punto de ocurrir en la central nuclear de Zaporilla, conforme iba avanzando de sur a norte el ejército ruso, el frente de batalla se encontró justo ahí en esa central nuclear, la tercera más importante del mundo, y pues un disparo de artillería no se sabe todavía de dónde, porque Rusia dice que fue Ucrania y viceversa, pero cayó un misil en un centro de entrenamiento, se produjo un incendio y eso pudo haber terminado con una tragedia tremenda. Dice el director de la planta que 10 veces peor que Chernobyl. Finalmente la OTAN se reunió y pues no acordaron los países de esta alianza atlántica otorgar lo que quería el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de crear una zona de exclusión de vuelo. Él se quejó fuertemente de ello en un discurso hace apenas unas horas, y lo que sí dijo la OTAN es que en los próximos días en Ucrania viene lo peor. Estaremos informando. Ciro, te agradezco mucho. Muy buenas noches. Gracias, Pascal. Gracias, buenas noches. Y en la madrugada aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el avión de la Fuerza Aérea que salió de Bucarest con 81 personas que escaparon de Ucrania. 44 eran mexicanos, algunos ya se reencontraron con sus familias. Gracias por todo. Es la felicidad extrema, es lo mejor que me pudo haber pasado, se los juro. Esto es lo que vale. Esto. El canciller Marcelo Ebrard dijo que si es necesario, el gobierno va a mandar un segundo vuelo a Bucarest para traer a más mexicanos y sus familias que hayan escapado de la zona del conflicto. Y ante esto, Héctor Escobedo, el papá de Margarita, una niña mexicana de 2 años que vive en Kharkov, es la historia que presentamos anoche y que pidió al gobierno que le permitan viajar en el siguiente vuelo para recoger a su hija. Yo hago un llamado como ciudadano mexicano y como padre de una niña ciudadana mexicana que está en zona de guerra y en la línea de fuego, que se me permita viajar en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para poderme yo acercar más a mi hija, nada más que me lleven. Aterrizando
ya es responsabilidad mía. Por cierto, a través de redes sociales se está convocando una marcha a favor de Ucrania aquí en la Ciudad de México. La convocatoria lleva el lema Marcha de Unidad en apoyo a Ucrania. Será el domingo del Monumento a la Revolución al Ángel de la 11 de la mañana. 11 de la mañana este domingo. Por cierto, hoy hubo varias protestas en Europa a favor de Ucrania. Hubo en París, en Frankfurt, en Praga, la capital de la República Checa. Ahí en Praga, más de 40,000 personas se manifestaron contra la invasión rusa. Durante estas protestas, el presidente ucraniano estaba participando vía Zoom. Y de nueva cuenta, un grupo de migrantes haitianos y africanos en Tapachula protestaron de forma violenta para exigirle a las autoridades del Instituto Nacional de Migración que los atiendan y les otorguen visas humanitarias. Los migrantes inconformes lanzaron piedras, palos a los elementos de la Guardia Nacional. También arrancaron señalamientos viales, bloquearon la circulación con barricadas y quemaron objetos. Por cierto, que algunos habitantes de Tapachula dicen que ya están hartos de estas protestas violentas de los migrantes. Nuestra colonia necesita que nos respeten. Autoridades, por favor, apóyennos. Como mexicanos tenemos derecho que como dice el himno nacional. ¿Qué dice el himno nacional? Mexicano es el grito de guerra. Migración ha permitido todo esto. No los atienden, por eso. No los atienden, por eso están así. ¿Por qué no van a su país a pelear sus derechos? Gracias, Kimberly. Gracias, Ciro. Pero antes de irme, luego de que la CEP anunció que se acababa el programa de escuelas de tiempo completo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que va a hablar con la titular de la CEP, Delfina Gómez, para que continúe el programa en la Ciudad de México, donde hay por lo menos... Va a hablar. ¿Así dijo? Va a hablar hablará con Delfina Gómez para que continúe. Hay más de 500 escuelas en México. ¿Y qué le van a decir? Vamos a ver la semana que entra. Gracias. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias, Kimberly. ¿Y qué estás leyendo? ¿Qué es ese libro, David? Una de las lecturas más raras de mi vida. Las justificaciones de Jiménez Espriu a un error grave en su vida y en la de todos los mexicanos. Pero ahorita te platico, Ciro. Un libro del ingeniero Jiménez Espriu, el primer secretario de Comunicaciones de este gobierno. No creo que sea muy crítico sobre el aeropuerto Santa Lucía, pero bueno, nos platica, ahora que regresemos, nos cuenta David Páramo. Y Aeroméxico cambia de opinión y sí va a volar desde el primer día del aeropuerto Santa Lucía. Regresamos con eso. Pues como ayer, hoy surgió otra noticia que nos lleva a pensar que de aquí al 21 de marzo se va a precipitar la información y las noticias en torno del aeropuerto Santa Lucía. ¿Qué pasó hoy? Aeroméxico, que había dicho que tendría un par de vuelos nada más en el aeropuerto Santa Lucía a partir de finales de abril. Hoy anunció que comenzará a volar desde el nuevo aeropuerto desde el primer día. Aeroméxico informó que las gestiones con la administración del aeropuerto Santa Lucía fueron más rápidas de lo esperado, por lo que sus vuelos a Mérida y Villahermosa se van a adelantar. Ya no a partir del 25 de abril, como habían anunciado, sino a partir del día 1. La próxima semana, informa Aeroméxico, pondrá a disposición, comenzará la venta de boletos para, por lo pronto, estos dos vuelos. David, no lo leas. Ver, por partes, primero el libro. No lo leas. Es como esos que escriben los abuelitos que nunca escribieron y que quieren así dejar su legado. A eso suena. Con un título totalmente tramposo, como siempre ha sido la vida de Jiménez Espriu. El ingeniero Jiménez Espriu, como siempre ha sido su vida, secretario de Comunicaciones y Transportes. O sea, le hace para que lo trates de leer la cancelación. Pecado original de AMLO. Y nada más en justificación tras justificación tras justificación. O sea, justifica que estuvo bien haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. Y que las malas decisiones tenían una razón de ser. Las malas decisiones. Sí, o sea, dice, no tomamos las decisiones económicas, las tomamos sintiendo al pueblo y cosas así. Es como, mira, es como el libro que escribiría mi papá si no se hubiera dedicado a ser escritor alguna época de su vida. Es que ya escribes cuando ya sabes que ya es... ¿Lo leo o no lo leo? No lo leas. Bueno. Pero
te lo regalo, Ciro. Bueno, ahora que termines. Bueno, Santa Lucía, el aeropuerto. Santa Lucía. Qué duro, ¿eh? Es un autor. Más allá de lo que ha hecho en su vida como funcionario público. Es un autor tratándose de justificar de una mala decisión. Bueno. El aeropuerto. Pero léalo. Si no tienes nada mejor que leer. No, sí, a mí me recomendaron un libro buenísimo. Bueno. Que lo compré ayer, fíjate. El de Margaret Macmillan. Bueno, venga. A ver, suena muy bonito decir que va a haber más vuelos en el aeropuerto Felipe Ángeles. Ya con este de Aeroméxico se va a llegar a 8. Para darte un dato, Aeroméxico tiene 400 operaciones desde la Ciudad de México todos los días. En un día malo, 300. Nada más es para ponerle proporción. Va a tener 4 en Santa Lucía. Ida y vuelta a Mérida. No, porque no son aeropuertos de origen-destino. Es un aeropuerto porque, por ejemplo, van a volar Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Felipe Ángeles, Mérida. O sea, no es un aeropuerto de destino. O sea, es un aeropuerto de paso. Pero te digo, en la Ciudad de México tienen en un mal día 300 operaciones. Aquí todo el aeropuerto Felipe Ángeles va a tener al arranque 8 nada más. Poco a poco van a tener más, supongo. Hoy se desató también un debate entre chairos y fifís, porque en el Diario Oficial de la Federación se publicó otra vez que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la dimos aquí la nota, pero tú te vas antes. Pero bueno, ¿y? Alguna hora me tengo que ir porque estoy cansado. ¿Y cómo es? Sí. Ya. Venga. Se publica en el Diario Oficial de la Federación que el aeropuerto está saturado. Y hay quienes, los chairos y fifís en esta lucha, ya ven cómo se necesitaba el Felipe Ángeles, ya ven, lo están haciendo para impulsar al Felipe Ángeles. La realidad es que desde 2017 se han puesto estas alertas, que no puede hacer el aeropuerto de la Ciudad de México más de 61 operaciones al día. Y eso ¿Al día? Al día. 61 operaciones al día, 62 es el máximo. Y que se tienen que tomar protocolos como reducir la distancia entre aviones y cosas así. Hay que recordar que cuando estalla la pandemia, se quitaron estas alertas y ahora quiere decir que ya casi estamos llegando al final de la pandemia. ¿Y? Qué bueno, ¿no? No, lo de la pandemia bien, pero ¿y el aeropuerto qué? Pues nada, que va a hacer las operaciones. 4 millas de separación es la normal que hay entre 2 aviones. La van a reducir a 3, que es el máximo posible. Y que, pues lo que pasa siempre en el aeropuerto de la Ciudad de México. Los vuelos van a salir tarde, van a llegar tarde y que habrá unas congestiones más grandes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nunca habrá tercera terminal del aeropuerto. No, pues ¿para qué se supone que va a ser el Felipe Ángeles? Que vamos a tener 3 aeropuertos para eso. Bueno, vámonos, viernes, remátala, David. No voy a rematar. Si no tiene ganas de hacer nada importante, lea este libro. Dale con el libro. Bueno, suerte en tu fin de semana. Por cierto, nos corrigen gracias a la producción. Sí son 61, 62 vuelos por hora, no por día. Echa la precisión. Hacemos una pausa y al regresar, 2 años. Todo lo que se dijo en estos 2 años, todo lo que se dijo también sobre nosotros. Y aquí estamos. Y aquí estamos orgullosos de lo que presentamos en estos 2 años. La crónica todas las noches de la pandemia, de esta terrible pandemia. Volvemos con eso. México está en verde, por fin. Fueron 2 años de una pandemia terrible. Aquí los vivimos noche a noche, de lunes a viernes. No descansamos una sola noche. No pusimos pretextos, ni siquiera cuando buena parte de nuestro equipo se contagió y la incertidumbre y el miedo iban apoderándose de la toma de decisiones. Era la gran crónica de una pandemia endemoniada y había que hacerla. Era la gran historia a contar y creemos que la contamos. Esa crónica está en la videoteca de Imagen Televisión. Y ojalá
esté también en la memoria de ustedes que nos acompañaron todo el tiempo. Algunos, hoy sabemos que pocos, nos dijeron mentirosos, propagadores de una infodemia, catastrofistas. Aquí estamos, 2 años. Teníamos que registrar un gran suceso y lo registramos. Estamos orgullosos de la cobertura de estos 2 años. Pero la última palabra será siempre de ustedes. A juzgar por su cercanía, comentarios, acompañamiento, lealtad como televidentes, creemos que esa última palabra, la de ustedes, ha sido benevolente. Gracias por estar con nosotros este tiempo. Gracias por confiar en nosotros. Y como decíamos hace 2 años cuando empezaba la pandemia, vamos a salir adelante. ¡Ánimo!